A veces creemos que el silencio es ausencia de sonido, pero hay un ruido más profundo que no nace fuera, sino dentro. Es el murmullo constante de pensamientos que no cesan, como hojas secas que crujen bajo el viento de la conciencia. Aunque el entorno esté en calma, la mente puede estar agitada, navegando entre recuerdos, anticipaciones y dudas que roban la paz. Cuando te sientas en quietud, puedes notar ese zumbido casi imperceptible que vibra entre los pensamientos. No es un enemigo, pero sí un mensajero. Te recuerda que la verdadera serenidad no llega al callar el mundo externo, sino al abrazar con ternura el bullicio interior. Observar sin juicio, respirar sin urgencia, es el primer paso hacia la armonía. Ese ruido sutil se disuelve no al luchar contra él, sino al rendirse amorosamente al momento presente. Cada inhalación es un ancla, cada exhalación una liberación. Así, poco a poco, el silencio interior deja de ser vacío y se convierte en plenitud. Las expectativas son hilos invisibles que tejemos entre lo que es y lo que deseamos que sea. Nos prometen seguridad, pero terminan cargando el presente con sombras de frustración. Cada vez que esperamos algo de alguien o de nosotros mismos, trazamos un dibujo sobre la vida que rara vez coincide con la realidad. El presente se vuelve un escenario que debe cumplir un guión preescrito por nuestras ansias. Pero la vida no actúa, respira, no ensaya, simplemente sucede. Cuando nos aferramos a cómo debería ser el momento, nos perdemos la sagrada belleza de cómo realmente es. Las expectativas son una forma sutil de resistencia. Soltar esa necesidad de controlar el desenlace es permitir que la vida nos hable con su lenguaje más puro. La libertad no está en lograr todo lo que esperas, sino en abrazar lo que llega sin condiciones. Así, el presente deja de ser un juicio y se convierte en un refugio. Querer tener la razón es una forma de lucha silenciosa, una afirmación del ego que necesita probar su existencia a través de la certeza. En cada discusión, en cada desacuerdo, a menudo se esconde un miedo profundo a desaparecer en la duda, como si admitir la posibilidad de estar equivocados fuera una pérdida de identidad. Pero en realidad la humildad de no saber es una forma de sabiduría. Cuando soltamos la necesidad de tener la razón, abrimos espacio para la escucha real, para el entendimiento profundo que no se construye con argumentos, sino con presencia. No se trata de renunciar a nuestras convicciones, sino de suavizar el borde afilado con el que a veces las defendemos. La verdad no necesita defensa, solo espacio para revelarse. Al liberar la necesidad de tener razón, encontramos una paz que no depende de vencer, sino de comprender. Y en ese silencio sin disputa, la armonía florece como un loto en aguas tranquilas. Algunos pensamientos no son nuevos, son ecos, fragmentos del pasado que no terminaron de decir lo que tenían que decir. Regresan disfrazados de presente, pero llevan consigo el aroma antiguo de heridas no sanadas, palabras no escuchadas, momentos no aceptados. Habitan en la mente como fantasmas que no saben que ya no están vivos. Nos sentamos a meditar, a descansar y ahí están. Los mismos pensamientos, con los mismos rostros, no para atormentarnos, sino para recordarnos que hay partes de nosotros que aún esperan ser abrazadas. El pasado no puede ser cambiado, pero sí puede ser redimido a través de la mirada compasiva del ahora. Cuando dejamos de luchar contra esos pensamientos y comenzamos a escucharlos con el corazón abierto, algo se transforma. Ya no son cadenas, sino portales. Portales hacia la comprensión, hacia la sanación. Así lo que vuelve del pasado deja de ser un eco y se convierte en una melodía suave que acompaña sin pesar. Nos contamos historias sobre quiénes somos y con el tiempo esas historias se convierten en cárceles. Seguimos actuando desde un personaje que tal vez ya no existe, pero que tememos dejar ir, porque soltar esa identidad es como morir un poco, es renunciar a una forma de ser que nos dio sentido. Sin embargo, todo en la naturaleza cambia, se transforma, se renueva. ¿Por qué resistirnos nosotros? La identidad no es una roca, es un río, fluye, se adapta, se disuelve para renacer. Apegarnos a una imagen fija de nosotros mismos es negar la danza viva del espíritu. Cuando soltamos la necesidad de ser siempre los mismos, descubrimos la libertad de ser lo que la vida nos invita a ser en este momento. No somos definiciones, somos presencia.
Y en esa presencia, lo que realmente somos se revela sin esfuerzo, como el sol tras la niebla. Vivimos corriendo, como si el tiempo fuera algo que debemos atrapar antes de que se escape. La prisa se disfraza de eficiencia, pero muchas veces no es más que una forma de escapar de nosotros mismos. Nos ocupamos sin pausa, creyendo que estar llenos de tareas es sinónimo de valor, sin notar que al hacerlo, nos vaciamos por dentro. La verdadera productividad no nace de la velocidad, sino de la presencia. Un acto simple, hecho con atención plena, tiene más poder que 1000 acciones apuradas. En la calma, cada movimiento encuentra su propósito, y lo que hacemos deja de ser una obligación para convertirse en una ofrenda. La prisa es olvido, la atención es recuerdo de lo sagrado. Cuando soltamos la urgencia de llegar, descubrimos que ya estamos. No hay lugar al que correr, no hay meta más alta que estar aquí, vivos y conscientes. La calma no es pérdida de tiempo, es ganancia de alma. En la lentitud habita la sabiduría de lo eterno. En cada pensamiento que emitimos sobre otros, muchas veces se esconde un juicio silencioso, no siempre dicho, pero sentido. Evaluamos, comparamos, interpretamos, y sin darnos cuenta, construimos un muro invisible entre nosotros y el mundo. Ese juicio no habla del otro, sino de las heridas que aún no comprendemos en nosotros mismos. Juzgar es un intento de protegernos, de trazar límites ante lo desconocido, pero también es una forma de cerrar el corazón. Cuando miramos sin juicio, algo dentro se ablanda. La mirada se vuelve un espejo que no distorsiona, sino que refleja con ternura. No se trata de aprobar todo, sino de comprender desde un lugar más profundo. El juicio se disuelve cuando cultivamos la compasión, cuando recordamos que todos estamos caminando, cayendo y aprendiendo, que cada ser, incluso aquel que nos cuesta entender, también sufre, también busca paz. Y al ver eso, la mirada deja de separar y empieza a unir. Debería ser más fuerte, debería estar feliz, debería haber hecho algo diferente. Esas frases susurran en la mente como un mantra opresivo. No nos motivan, nos aprisionan, nos desconectan del presente al imponernos una versión idealizada de lo que creemos que deberíamos ser. Detrás de cada debería hay una herida, una expectativa no cuestionada, una voz interna que aprendimos de otros. Pero la vida no responde a fórmulas ni exigencias. La autenticidad no nace del deber, sino del permiso, el permiso de sentir, de errar, de simplemente ser. Soltar esos mandatos es un acto de profunda libertad. Cuando dejamos de exigirnos lo imposible, comenzamos a tratarnos con la misma ternura que ofreceríamos a un niño asustado. El alma no necesita cumplir, necesita respirar. Y al dejar atrás los debería, lo que emerge es una paz suave, como un suspiro que llevaba años esperando ser liberado. La culpa se posa en el corazón como una sombra suave, persistente. No siempre grita, pero nunca se va del todo. Nos recuerda errores pasados, decisiones que hoy haríamos distinto. A veces parece noble, como si sentir culpa fuera una forma de expiar el daño, pero en realidad es una cadena que nos impide caminar. La culpa no transforma. Lo que transforma es el perdón. Y no hablamos solo de perdonar a otros, sino de perdonarnos a nosotros mismos. Comprender que hicimos lo mejor que pudimos con la conciencia que teníamos en ese momento. Que el dolor que causamos no nos define, pero sí puede enseñarnos si lo miramos con verdad y compasión. Soltar la culpa es permitirnos renacer, es honrar el aprendizaje sin quedar atrapados en la herida. La vida no espera perfección, solo presencia. Y cuando nos liberamos de ese peso antiguo, el alma respira más liviana, como si al fin pudiera alzar el vuelo. Estar solo puede ser un regalo o un tormento, dependiendo de la relación que tengas contigo. Muchos temen la soledad porque en ella no hay distracciones. Solo tú, con tus pensamientos, con tus emociones, con tu historia. El silencio revela lo que el ruido oculta, y no siempre estamos listos para mirar hacia adentro. Pero en esa soledad también habita un santuario, un espacio sagrado donde puedes reencontrarte sin máscaras, sin exigencias, sin la necesidad de agradar. Estar solo no es estar vacío, es estar completo en uno mismo. Es una oportunidad de reconexión con lo esencial, con lo que no depende de nadie más. Cuando aprendes a acompañarte,
descubres que nunca estuviste realmente solo, porque dentro de ti vive una presencia sabia, compasiva, amorosa, y al abrazarla, el miedo se transforma en hogar. La soledad deja de ser ausencia y se convierte en comunión con tu propia alma. Compararse es como mirar un jardín ajeno y olvidar regar el propio. Nos enseñaron a medirnos en relación a los demás, como si el valor se encontrara fuera, como si hubiera una escala única para todas las almas. Pero cada ser florece a su propio ritmo, con su propia luz. Y al compararnos, perdemos el milagro irrepetible de lo que somos. La comparación nace del miedo a no ser suficiente. Es un reflejo de la desconexión con nuestra verdad. Pero no hay belleza más pura que aquella que se expresa sin intentar imitar. Cuando dejamos de mirar hacia afuera para validarnos, comenzamos a escuchar el pulso de lo auténtico en nosotros. Ahí nace la verdadera paz. Ser uno mismo no es un acto de ego, sino de reverencia. Es reconocer que la existencia eligió manifestarse en ti de una manera única. Y cuando honras eso, la comparación se disuelve, como neblina ante el sol. Porque ya no necesitas parecerte a nadie, solo necesitas habitarte por completo. El rencor es una semilla amarga que, si no se suelta, echa raíces en el corazón. A veces creemos que guardar ese dolor nos protege, nos da fuerza, nos recuerda que no debemos volver a sufrir. Pero en realidad es un veneno lento que va endureciendo el alma, cerrándola a lo nuevo, a lo bello, a lo vivo. Perdonar no es olvidar, ni justificar, ni negar el dolor. Es dejar de cargarlo. Es decir, ya no necesito este peso para seguir caminando. Es un acto de coraje silencioso, de compasión profunda, no hacia el otro, sino hacia uno mismo, porque mereces vivir con el corazón libre, sin sombras que lo aprisionen. Cuando el rencor se transforma en comprensión, algo se aligera en el pecho. La respiración se hace más profunda, el cuerpo más liviano, y en ese espacio despejado puede entrar la paz. No como algo que se busca afuera, sino como una llama que siempre estuvo dentro, esperando que abrieras la puerta. Desde pequeños aprendemos a mirar hacia afuera para saber si estamos bien. Un elogio, una aprobación, una mirada de aceptación. Así comenzamos a construirnos a través de los ojos de los demás. Pero esa búsqueda nunca termina, porque es un reflejo que se desvanece cada vez que creemos alcanzarlo. La validación externa puede ser agradable, pero no puede ser el fundamento de tu ser. Porque lo que el otro ve en ti es solo una parte, a veces distorsionada, a veces incompleta. Lo que tú ves desde dentro, lo que sientes, lo que sabes en el silencio de tu alma, eso es real, eso es tuyo. Cuando dejas de depender de la mirada ajena, recuperas tu poder. Ya no necesitas ser visto porque te estás viendo. No necesitas ser aprobado porque te estás aceptando. Y en esa aceptación radical florece una paz inquebrantable, que no se apoya en la opinión del mundo, sino en la verdad de tu corazón. El control es una ilusión reconfortante. Pensamos que si ajustamos cada detalle, si anticipamos cada resultado, podremos evitar el dolor, el caos, la incertidumbre. Pero la vida no es una línea recta, es un río, y los ríos no se dominan, se navegan con humildad y atención. Cada vez que intentamos forzar la realidad a encajar en nuestros planes, nos alejamos de su sabiduría, nos resistimos a lo inesperado, tememos lo que no podemos predecir. Pero muchas veces, lo más hermoso llega sin previo aviso, fuera de todo cálculo. Soltar el control no es rendirse al caos, es confiar en el flujo. En la entrega hay fuerza, en la confianza hay paz. Aprender a soltar no significa perder, significa abrirse a lo que verdaderamente nos corresponde. Y cuando lo hacemos, el alma respira con amplitud, como un velero que por fin deja que el viento lo lleve. A veces sufrimos no por lo que sucede, sino por la lucha interna contra lo que sucede. Queremos que las cosas sean diferentes, que la realidad se ajuste a nuestros deseos. Y en esa resistencia, el presente se convierte en un campo de batalla. Nos duele lo que es, solo porque no es lo que queríamos que fuera. Aceptar no es resignarse, es dejar de pelear con lo inevitable. Es reconocer que aunque no entendamos el porqué, hay una razón más allá de nuestra comprensión inmediata. Cuando dejamos de oponernos, algo en nosotros se relaja, la respiración se suaviza, el corazón se aquieta.
La vida tiene su propio ritmo, su propio misterio. Cuando dejamos de resistirnos, comenzamos a fluir, y en ese fluir descubrimos que lo que es, aunque imperfecto, también puede ser hermoso, porque es real, porque es ahora, porque es parte del camino que nos transforma. Hay silencios que alivian, pero también hay silencios que pesan, palabras que no se dijeron a tiempo, verdades que se ocultaron por miedo, sentimientos que nunca encontraron su forma. Todo eso permanece dentro, como piedras suaves que se acumulan en el fondo del pecho. No gritan, pero duelen. A veces creemos que callar es proteger, que guardar es lo correcto, pero el alma necesita expresarse, necesita ser escuchada, aunque sea en la intimidad de un susurro hacia uno mismo. Las palabras que no se pronuncian no desaparecen, se transforman en nudos emocionales, en suspiros contenidos, en sueños postergados. Liberar lo no dicho es un acto de sanación. No siempre se trata de hablar con otros, a veces basta con escribirlo, llorarlo, meditarlo. Cuando las palabras encuentran un cauce, el silencio vuelve a ser refugio y no prisión. Y en ese nuevo espacio florece una calma que no necesita explicaciones, solo verdad. El orgullo se disfraza de dignidad, pero muchas veces es miedo. Miedo a ser herido, a mostrarse vulnerable, a necesitar del otro. En su rigidez, el orgullo levanta muros donde podrían haber puentes. Nos aleja de quienes amamos, nos impide pedir perdón, nos encierra en una fortaleza sin ventanas. Detrás del orgullo hay un corazón que desea ser aceptado tal como es, pero que teme no ser suficiente. Al reconocer eso, algo se ablanda. El verdadero amor no nace de la superioridad, sino de la entrega. Amar es arriesgarse, es abrir la puerta sabiendo que puede doler, pero confiando en que también puede sanar. Cuando soltamos el orgullo, dejamos espacio para la compasión, para el reencuentro, para el entendimiento profundo. No se trata de rendirse ante el otro, sino de rendirse ante el amor mismo. Y en esa rendición, lo que parecía debilidad se revela como la mayor fortaleza, la capacidad de amar sin condiciones. Dar sin medida, complacer constantemente, posponer nuestras necesidades por el bienestar de otros puede parecer noble, pero si al hacerlo nos olvidamos de nosotros mismos, no es generosidad, es autoabandono. Nos vaciamos esperando llenar a los demás y nos preguntamos por qué nos sentimos tan solos. El amor verdadero no exige sacrificio de uno mismo, sino inclusión, incluirnos en nuestro propio cuidado, escucharnos, respetarnos, aprender a decir no sin culpa, a poner límites desde el amor y no desde la defensa. Cuidarse es una forma de honrar la vida que nos habita, no un acto egoísta. Cuando dejamos de abandonarnos, dejamos de esperar que los demás llenen ese vacío. Nos reencontramos con nuestra esencia, con nuestra voz interior, y desde ese lugar pleno podemos dar sin perder, porque lo que damos ya no es una súplica, es una extensión natural del amor que sentimos dentro. El cambio es la única constante, pero aún así nos resistimos a él. Nos aferramos a lo conocido, incluso cuando ya no nos sirve, por miedo a lo incierto. La rigidez se instala como una armadura, queriendo protegernos del dolor, pero también nos impide crecer, sentir, evolucionar. Cada cambio trae consigo una invitación a soltar, a dejar ir una etapa, una imagen, una forma de ser. Es un pequeño duelo, sí, pero también una oportunidad de renacimiento. Resistir el cambio es negar la vida. Fluir con él es abrazar la sabiduría de lo impermanente. Cuando aceptamos que todo pasa, que todo se transforma, comenzamos a vivir con más ligereza. Ya no tratamos de controlar, solo de acompañar el movimiento de la existencia. Y en ese baile con la vida, descubrimos una armonía más profunda, que no necesita estabilidad externa, porque brota desde dentro. Vivimos proyectándonos hacia adelante, esperando el momento perfecto, la oportunidad soñada, el día en que todo encaje, pero al hacerlo, perdemos el único instante que realmente existe. El futuro es una idea, una promesa incierta. El presente es un regalo que muchas veces dejamos pasar. Fijar la mirada en lo que no ha llegado nos aleja de lo que está ocurriendo ahora. Nos impide ver las pequeñas bendiciones, las señales sutiles, las oportunidades reales de plenitud que ya están aquí. El alma no necesita garantías futuras, necesita presencia presente.
Cuando soltamos la necesidad de prever, de anticipar, de alcanzar, algo en nosotros se relaja. Aprendemos a confiar en el ritmo natural de la vida, y al hacerlo, el presente se revela en toda su profundidad, no como un puente hacia algo mejor, sino como el lugar donde todo lo sagrado sucede. Las emociones no desaparecen cuando las ignoramos, se quedan, a veces disfrazadas de cansancio, de tensión, de tristeza sin nombre. Son mensajes del alma que no fueron escuchados y al no ser expresados, se acumulan como piedras invisibles en el cuerpo y en el corazón. Tememos sentir por miedo a quebrarnos, pero lo que realmente nos rompe es la represión. Sentir es un acto de valentía, una forma de volver a habitar el cuerpo desde la verdad. La emoción no es enemiga, es energía en movimiento. Cuando fluye, limpia. Cuando se bloquea, pesa. Permitirnos sentir es darnos permiso de ser humanos, de llorar cuando hay que llorar, de enojarnos sin culpa, de reír sin motivo. Las emociones no buscan control, solo espacio, y al darles ese espacio, la paz retorna, no como ausencia de emoción, sino como armonía con lo que somos. El dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento es muchas veces una creación mental. Surge de la resistencia, de la repetición de historias en la mente, de la interpretación constante de lo que fue o de lo que podría ser. Es un tejido sutil que enreda nuestra paz sin que lo notemos. Observando la mente con atención plena, podemos ver cómo fabrica escenarios, juicios, temores, no para castigarnos, sino por hábito. Pero no somos nuestra mente, somos la conciencia que puede observarla, y en esa observación sin juicio, algo se aquieta. Soltar el sufrimiento mental no significa negar el dolor, sino liberarlo de la cadena del pensamiento repetitivo. Significa vivir cada experiencia con plena presencia, sin cargarla de significados innecesarios. Y así, el sufrimiento se disuelve, como neblina ante la luz de la conciencia. Desde pequeños aprendemos que no somos suficientes, que nos falta algo para ser completos, para ser amados, para merecer. Esta creencia se instala como una carencia constante, como una sed que nunca se apaga. Buscamos fuera lo que sentimos que nos falta dentro, pero nada externo puede llenar lo que no hemos reconocido en nosotros. La plenitud no es algo que se alcanza, es algo que se revela cuando dejamos de buscar. Ya somos completos, ya somos suficientes, ya somos lo que estábamos esperando, solo que lo habíamos olvidado. Cuando soltamos la idea de carencia, lo que emerge es gratitud. La gratitud por estar vivos, por sentir, por ser parte del misterio. Y desde ahí, no buscamos para llenar un vacío, sino para compartir una abundancia que ya nos habita. La paz llega cuando dejamos de luchar por ser y simplemente somos. Nos pasamos la vida buscando paz en lugares, en personas, en momentos. Pero esa paz siempre dura poco, siempre depende de algo. Y entonces volvemos a buscar, sin darnos cuenta de que estamos mirando en la dirección equivocada. La paz no es un lugar al que se llega, es un lugar desde donde se vive. Dentro de ti hay un espacio inmenso, intacto, silencioso. No importa lo que haya pasado, ese espacio sigue ahí, como un cielo que no se mancha con las nubes que lo atraviesan. Conectarte con ese lugar interior es recordar que la paz no se compra, no se logra, se recuerda. Y cuando recuerdas, todo cambia. Lo externo puede seguir moviéndose, pero tú permaneces en calma, no porque nada te toque, sino porque sabes que, pase lo que pase, hay un hogar dentro de ti donde siempre puedes regresar. El ahora es lo único que tenemos, y sin embargo, es lo que más olvidamos. Nos distraemos, nos perdemos en pensamientos, nos alejamos del milagro que es simplemente estar vivos. En cada respiración, en cada latido, hay un misterio, pero solo lo vemos cuando estamos presentes. Lo sagrado no está en lo extraordinario, está en lo cotidiano cuando se mira con ojos despiertos. Un sorbo de agua, un rayo de sol, una palabra amable, todo puede ser una puerta hacia lo divino, si estamos verdaderamente ahí. La desconexión con el ahora es desconexión con la vida misma. Al volver al presente no solo encontramos paz, encontramos propósito. La vida deja de ser algo que se nos escapa y se convierte en algo que se habita. Y en esa presencia serena, lo sagrado se revela sin esfuerzo.
como una flor que se abre al amanecer sin necesidad de ser vista.